¿Cómo te haces rico en una recesión? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se puede hacer riqueza ante una crisis o ante una recesión, pero no tienes idea? Pues en este video vamos a ver algunos ejemplos de cómo algunas personas han hecho gran riqueza, sobre todo en tiempos de incertidumbre. Ya lo decía alguna vez este gran inversionista, el señor Warren Buffett, quien mencionaba que hay que tener miedo cuando otros son codiciosos, pero hay que ser codiciosos cuando los demás tienen miedo. Otro gran ejemplo de este gran inversionista, quien fuera el señor Sir John Templeton. Él tuvo verdaderamente unos comienzos tan humildes porque no pudo pagarse la carrera, pues no tenía para poder cubrir la inscripción. Pero desde muy joven lo que sí sabía era el poder de ahorrar con el interés compuesto, por lo que él se comprometió desde muy joven a guardar más del 50% de lo que ganaba y más tarde se puso a invertir ese dinero. Sir John Templeton estudiaba historia, entonces él descubrió y observó que las mejores oportunidades se presentan en los momentos máximos de pesimismo, es decir, cuando todo está por los suelos, él descubría que ahí nacían las oportunidades. Otro ejemplo es cuando las cosas van bien y la economía florece. Si pones a vender tu casa, muy probablemente vas a recibir muchísimas ofertas y seguramente en lugar de aceptar la primera, pues vas a elegir al mejor postor. Y hablando de esto, en los mercados alcistas, pues los inversores en realidad no tienen tantas oportunidades, no la ven tan fácil, porque cuando las cosas van bien, tendemos a creer que las cosas siempre serán así. Pero por el lado contrario, cuando viene la crisis, la gente se echa a correr. Dan sus casas, dan sus acciones, dan sus negocios y a veces a cambio de casi nada. Contracorriente, lo que hizo John Templeton, con muy poco llegó a ser un gran millonario. Pero ¿cómo lo hizo? Pues vámonos a la historia. Ya sabemos que a Sir John Templeton le gustaba la historia y estudiaba la historia. Por lo tanto, vamos hacia el año de 1939 cuando Alemania invade Polonia y toda Europa se sobresalta en la Segunda Guerra Mundial. Esto paraliza el planeta con miedo y desesperación. Entonces, Sir John Templeton reúne $10,000 y decide invertirlos en la bolsa de Nueva York. Compró 100 acciones de todas aquellas empresas que se vendían por menos de $1, incluso aquellas que estaban a punto de irse a la quiebra, pero él tenía bien en claro lo que muchas personas olvidan. 1. Que la noche no dura para siempre y 2. El invierno financiero es una estación a la que le sigue la primavera. Al terminar la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945, la economía de los Estados Unidos subió y creció de repente. Y junto con ella, las acciones de Templeton se dispararon hasta construir una cartera de valores multimillonaria. Aquí hay un caso más reciente. Honestamente es que vivimos en una situación similar en el año del 2009, porque la bolsa cae a mediados de marzo de este año de 2009 y vimos un crecimiento de más del 142% finales de 2013. Pero la mayoría, pues desafortunadamente no lo aprovechamos. ¿Por qué? Pues cuando las cosas van mal pensamos que irán mal siempre. El pesimismo es cuando el pesimismo nos invade. Un ejemplo de esta situación fue esta empresa, Las Vegas Sands Corporation, que cotizaba en la bolsa de Nueva York. El día 9 de marzo de 2009, el precio de sus acciones había caído a tan solo $2.28 y para 2016 el costo de esta acción era de $67.41. Una locura, ese fue un rendimiento del 3000%. Es momento de irnos a los números. A mí me gustaría compartirte esta información, pero con datos. Es decir, para poder entender lo que vamos a ver en esta tabla a continuación, es que toda caída del mercado bursátil entre un 10% y un 20% es considerado como una corrección bursátil, pero cuando el descenso desde el máximo
o desde el pico supone una pérdida superior a ese 20%, entonces estamos hablando de que el mercado entra en un mercado bajista o que es un bear market. Se dice que históricamente los bear markets han pasado entre cada 3 o 5 años aproximadamente. Ha habido 34 mercados bajistas o bear markets en los 115 años entre el año 1900 y el año 2015. En otras palabras, en promedio pasaron cercanamente uno cada 3 años. Pero más recientemente los mercados bajistas han ocurrido ligeramente más seguido. En los 70 años entre 1946 y el 2016 han sido 14 y esa es una tasa de un bear market cada 5 años. Ahora vamos a ver cuánto duran aproximadamente los mercados bajistas o los bear markets. En los últimos 70 años varían desde un mes y medio, que son 45 días, hasta cerca de 2 años, que son 694 días, pero en promedio duran un año. Aquí te quiero compartir esta tabla para que le puedas echar un vistazo y ves cuáles son los mercados bajistas. La primera columna te dice los años, la segunda columna es el número de duración en días y la tercera columna es para que tengas idea de cuál fue el porcentaje de declive en el S&P 500. Aquí hay algo, la más reciente duró menos días. Si te fijas, en el 2020 solo duró 33 días y el porcentaje de caída o de declive en el S&P 500 fue del 33.9%. Si tú conoces alguna otra historia donde alguien ha tenido oportunidad de hacer riqueza ante alguna crisis o ante algún bear market, por favor déjamelo saber en los comentarios para también compartir información mutuamente. Sé que en la pandemia mucha gente pudo aprovechar esa oportunidad para poder hacer también dinero y para poder enriquecerse. Y bueno, ¿qué podemos aprender del señor Sir Templeton? Bueno, que con la investigación, el asombroso poder de la acción y la fe, lo que pueden hacer si no dejamos que el miedo nos detenga, porque muchas veces lo que sucede es que el miedo nos paraliza. Sería una gran lección si mientras ves este video recordar que si los tiempos se vuelven más difíciles financieramente hablando, la historia nos demuestra que estos tiempos temerosos son los que ofrecen las mejores oportunidades para invertir y ganar. Así que te invito también a que no olvides que los retornos del pasado no garantizan los retornos en un futuro, ni que los eventos que han ocurrido en el pasado se van a repetir o van a ser exactamente igual en el futuro. Este es simplemente una referencia de lo que ha sucedido en la historia con los datos que he presentado en este video. Y lo mejor es que si estás comenzando a invertir, pues es que elijas diversificación y que sea ante un fondo indexado, que sea de bajo costo, bajas comisiones y que replique al S&P 500. En la descripción de este video te dejo el link para que puedas ir a uno de mis videos y puedas saber cómo puedes realizar tu primera inversión si aún no estás realizando inversión en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Por favor, recuerda ayudar a este canal y si por favor me puedes ayudar a compartir este video en tus redes sociales con tus familiares y con tus amigos, y no te olvides que no dejes para mañana lo que puedas invertir hoy. Gracias por quedarte hasta el final del video. Hasta la próxima.